eso, Señor, invocamos nuevamente y confirmamos la presencia de tus santos ángeles, guardándonos, Señor, y tu Espíritu hermoso moviéndose en nuestro interior, ayudándonos a entender lo que tú quieres hablarnos, Padre. Gracias te damos, Rey de Gloria. Hágase conforme a tu voluntad en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, siéntese por favor, muchachos. Le damos gracias a Dios porque le vuelvo a repetir la palabra del Señor: a su tiempo, siempre a su buen tiempo se ha de cumplir. Y hoy traemos un mensaje para ustedes, muchachos, porque es importante. El mensaje de esta mañana se llama Puestos los ojos en Jesús. Vaya buscando por favor el libro de los Hebreos, el capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 25. Si usted tiene una Biblia en su teléfono y tiene la versión Dios habla hoy, busque esa versión. ¿Por qué le voy a leer esa versión? Porque es más clara y entendible a lo que en esta mañana Dios les quiere hablar. Amén. Si usted tiene esa versión, si no, en su Biblia es lo mismo, solo que con unas palabras un poco más claras y entendidas para ustedes. Bien, dice la palabra: por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él produce nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Por tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción por parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen, pues aún no han tenido que llegar hasta la muerte en su lucha por el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a quien Él recibe como hijo. Soporta la corrección, y así Dios los tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios nos corrige como corrige a todos sus hijos, pero si Dios no los corrige como corrige a todos sus hijos, es que no son hijos legítimos, sino bastardos. Además, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían cuando éramos niños y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida de la forma que más conveniente les parecía. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, obtiene la paz como premio merecido. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho
para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Procuren estar en paz con todos y llevar una vida santa, pues sin santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Que ninguno de ustedes cometa inmoralidades sexuales, ni desprecie lo sagrado. Esto hizo Esaú, que por una sola comida vendió sus derechos de primogenitura. Y ya saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y aunque lloró mucho, ya no hubo remedio para lo que sucedió. Ustedes no se han acercado como los israelitas a algo que se podía tocar y que ardía en llamas, y donde había oscuridad, tinieblas y tempestad. Ni han oído el sonido de la trompeta, ni la voz de Dios. Los que oyeron esa voz rogaron que no se les siguiera hablando, porque no podían soportar la orden que se decía: al que ponga el pie en el monte, aunque se trate de un animal, hay que matarlo a pedradas. Tan espantoso era lo que se veía, que el mismo Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial, y a muchos miles de ángeles reunidos para alabar a Dios, y a la congregación de los primeros hijos de Dios inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los hombres buenos que Dios ha hecho perfectos, a Jesús, mediador de un nuevo pacto, y a la sangre con que hemos sido purificados, la cual habla mejor que la sangre de Abel. Por esto, tengan cuidado de no rechazar al que nos habla, pues no escaparon los que rechazaron a Dios cuando Él les llamó la atención aquí en la tierra, y mucho menos podremos escapar nosotros si volvemos la espalda al que nos llama la atención desde el cielo. Amén. Miren con qué grandes y fuertes, también gloriosas palabras comienza el día de hoy Dios su mensaje para nuestra vida. Dice el Señor que no nos hemos acercado como aquel pueblo a un lugar que a final de cuentas habría de desaparecer, sino que mediante el santo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, nos acercamos al reino de los cielos, al reino de Dios, a la presencia de Dios, juntamente con sus ángeles y con todos los espíritus que Dios ha hecho perfectos. Pero dice la palabra ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, porque ese es el tema de esta mañana: puestos los ojos en Jesús. Vamos a ver, muchachos, por qué Dios en esta mañana quiere hablarnos, quiere que entendamos por qué nos conviene. No es una obligación, es un consejo que Dios trae a nuestra vida, ¿sí? Para entender lo que nos conviene, por qué nos conviene poner nuestra mirada en Dios. Y miren, primeramente, en el tiempo de nuestra vida en este mundo, podemos decir que hay tres etapas, que cruzamos tres etapas que son quizás las más difíciles y las más complicadas que tenemos que superar. Nadie en este mundo las puede evitar. Todos tenemos que pasar por ese tiempo. La primera etapa es la etapa infantil,
Cuando nacemos y hasta que aprendemos a comunicarnos y a expresarnos, es difícil porque dependemos mayormente de la madre para recibir lo que necesitamos. Un bebé solo puede expresarse y comunicar, dar a conocer sus necesidades por medio del llanto. Qué difícil es cuando somos bebés, cuando es el único lenguaje con el que podemos expresar, ¿sí? Y qué difícil es ese tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces la mamá, a veces el papá, o cuando nos llegan a encargar, está el niño llora y llora y no podemos consolarlo y no sabemos cuál es la razón por la que ese pequeño está llorando. No sabemos si le duele algo, no sabemos si tiene hambre. Intentamos, lo primero es darle de comer, no quiere. Dicen que los niños lloran de hambre, de frío y de soledad. Sabrá Dios si es verdad, ¿sí? Pero es lo primero a lo que recurrimos con un pequeño, ¿sí? Y así debe de continuar un tiempo, hasta 2, 3 años de esa vida, hasta que el pequeño aprende a hablar, aprende a comunicarse, aprende a decir lo que quiere, lo que necesita, a pedirlo, y bueno, pues ya podrá recibirlo, ¿sí? Yo no sé por qué, pero en esos primeros 3, 4 años, tal vez hasta los 5 años de nuestra vida, nuestra mente no ha madurado lo suficiente como para mantener el recuerdo de ese tiempo. ¿Quién se acuerda de ese tiempo? ¿Quién tiene la capacidad de acordarse de sus primeros 3 o 4 años? Es un tiempo que, ¿sabe Dios por qué lo olvidamos? Pero al final de cuentas lo volvemos a vivir cuando en casa hay otro bebé, un hermano, un hijo. Y entonces es el tiempo primero difícil de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos, porque no podemos valernos por nosotros mismos, porque no tenemos un lenguaje cómo expresarnos. Tenemos que esperar un tiempo para entonces poder expresar nuestras necesidades, nuestros deseos. El segundo tiempo, y ese es el tiempo importante, en el cual tenemos que y queremos hablar, es la etapa en la que ahora están pasando, la que ahora están viviendo, la etapa de la juventud. Esta etapa es importantísima, escúchenme muchachos, es importantísima en todo ser humano, pues en ese tiempo buscará y determinará lo que será el resto de su vida. Qué importante es la juventud, poder tener una buena dirección. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como ya somos personas, como ya estamos empezando a tomar nuestras propias decisiones, porque el consejo, la dirección, la autoridad de los padres comienza a quedarse a un lado, comienza a ser ineficiente, porque empezamos a crecer, empezamos a creer que tenemos ya la capacidad para tomar decisiones, empezamos a dejar a un lado el consejo, la sabiduría de los padres. Y por eso es un tiempo importantísimo en el que Dios nos ha llamado y en el que Dios nos ha dado esta palabra. ¿Para qué? Para que aprendamos a tomar buenas decisiones. Porque eso va a ser lo que va a marcar lo que seremos de ahí en adelante. Por eso es que en esta etapa es importantísimo Dios en nuestra vida. Cuando somos jóvenes, cuando estamos en esa transición de dejar de ser niños, ya no nos llaman la atención los juguetes, ya no nos llama la atención los juegos,
Ya empezamos a querer caminar por nuestra propia voluntad, los amigos, el mundo, ¿sí? En esa transición vamos a empezar a cometer errores, y muchos de esos errores lamentablemente los vamos a pagar el resto de nuestra vida. Las decisiones en la juventud van a impactar en nuestra vida para bien o para mal, pero no los vamos a poder cambiar. Ya no es como el bebé que se olvidó, ya se borró de la memoria, no tiene recuerdo, no sabe qué fue de su vida los primeros 3 o 4 años, 5 años. Pero en la juventud, ahí entonces ya vamos a empezar a recordar. Y mire qué importante es, porque no es una decisión de hoy a mañana. El traslado de la niñez a la juventud es por ahí de los 13 a los 20 años. Son 7 años. 7 años en los que ustedes tienen que aprender a madurar para tomar decisiones que les den una vida agradable primeramente a Dios y después a ustedes. Por eso es la segunda etapa más difícil. La tercera etapa, pues bueno, es la vejez. ¿Por qué? Porque como bebés, como niños, como regresando, dependemos a los que nos rodean, mayormente a nuestra familia, porque nuestras fuerzas y habilidades comienzan a menguar, a disminuir. Comenzamos a volvernos lentos en esa etapa de nuestra vida. Por eso también es una etapa de la vida difícil. Sabemos que dice el Señor en su palabra que todo tiene un tiempo. Hay momentos de la vida en que son mucha alegría, mucha felicidad, a veces hasta años. Dios nos permite vivir sin problemas, quizás sin angustias. Cuando somos niños, desde que nacemos, quizás hasta por ahí, bueno, no hay una edad hoy día, pero hasta que comenzamos a adoptar responsabilidades, vivimos confiadamente, vivimos tranquilamente. ¿Por qué? Porque toda la responsabilidad de las responsabilidades recae en los padres. Yo no me tengo que preocupar por qué comer, por qué vestir, por qué calzar, ¿sí? Por dónde vivir, porque yo confío que el amor de mis papás es suficiente. ¿Para qué? Para abastecerme de eso. Pero cuando empiezan a venir las responsabilidades, entonces empezamos primeramente a comprender a nuestros papás, y segundo, es donde vamos a empezar a tomar nuestras decisiones. ¿Sí? Hablando de la juventud, es importantísimo ver, importantísimo, no importante, muchachos. Escuchen las palabras que Dios les habla hoy. ¿Sí? Es importantísimo ver a dónde y hacia quiénes ponemos nuestra mirada, porque eso nos pondrá en la dirección que seguiremos toda nuestra vida. Dice la palabra del Señor que la ventana del cuerpo, lo que ilumina al cuerpo son los ojos. En nuestra juventud tenemos que cuidar más los ojos. ¿Por qué? Porque hacia ese lugar y hacia esas personas, a donde pongamos nuestra mirada, nos van a llevar por el camino correcto o por el camino incorrecto. La ignorancia y la falta de experiencia en la juventud nos lleva a buscar un modelo a seguir. Cuando los padres no son un modelo a seguir,
buscamos otro que nos agrade. Y el mundo, lamentablemente el mundo, ¿sí?, nos ofrece muchos modelos y estilos de vida para que nosotros creamos un futuro, para que nosotros vayamos formando nuestro destino, ¿sí? En el mundo podemos encontrar cuando muchas veces, hace mucho tiempo se tenía la costumbre que al primer hijo se le ponía incluso el nombre del papá. El primer hijo tenía la responsabilidad, incluso, ¿sí?, era una obligación que el hijo volviera también a tener la profesión del padre. Por eso era tan importante el primogénito. ¿Por qué? Porque él, y a través de él, iba a continuar la tradición, la vida. Lo que quiera que el padre tenía, se lo tenía que heredar al hijo, al primero, para así continuar. Lamentablemente o afortunadamente, pues eso se ha perdido. Hoy día hay muchos hijos que no quieren ser como los papás. Triste y lamentable, porque los papás no somos lo que deberíamos de ser. Reconocemos también nuestra culpa, porque delante de Dios no podemos hacer culpable al inocente. Dios sabe quiénes somos culpables. Y cuando papá y mamá, o tal vez aunque papá y mamá fueron buenos ejemplos a nuestra vida, pero no queremos seguir ese ejemplo, ese es el modelo a seguir. Cuando en casa no obtenemos un modelo, entonces lo vamos a buscar en otro lado, y es ahí donde el diablo se va a aprovechar. ¿Para qué? Para mostrarnos los reinos del mundo, para engañar nuestra mirada, para hacernos ver lo que no es verdad, poner nuestros ojos en personas. Escúcheme bien, cuando nosotros queremos ser como otra persona, porque la vimos, porque nos gustó cómo vistió, cómo canta, cómo se mueve, cómo habla, lo convertimos en un ídolo. ¿Y qué sucede en nuestra juventud? Queremos siempre ser como ese ídolo. Y el mundo, le vuelvo a repetir, nos presenta distintos modelos en deportistas, empresarios, científicos, actores, políticos, inventores, etc. Siempre estamos buscando un modelo de vida a seguir. Porque el de mi casa no me gustó. Bueno, mi papá no fue tan malo, mi mamá no tengo mucha queja, pero yo no quiero ser un ama de casa. Yo quiero ser una buena psicóloga, tal vez. O lo que yo estoy buscando no es ser un mecánico como mi papá. Gracias a Dios, porque por medio de eso pude seguir estudiando, pero mis aspiraciones son mayores. ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué siempre estamos buscando un modelo a seguir? ¿Por qué siempre estamos queriendo ver a otra persona? Porque queremos tener la garantía de lo que será de nosotros. Si yo veo al futbolista que mete muchos goles, qué bárbaro, que gana millones, ¿qué está pasando? Mis ojos están yendo con la garantía de que si yo me vuelvo como esa persona, voy a tener los mismos frutos que esa persona. Por eso es que buscamos modelos a seguir. Y en nuestra juventud es importante que veamos, que aprendamos a mirar a las personas. Que no nos dejemos llevar simplemente por lo superficial. Que no veamos nada más, bueno, ser deportista no cuesta mucho, pero sí se gana mucho. Ser un actor no cuesta mucho hoy día, pero sí se gana mucho. Como está tan pronta, benditos jóvenes de Dios, la venida de Cristo. Por eso es que el diablo ya ofrece de una manera fácil y sencilla los reinos de este mundo.
con engaños, con mentiras. Les ofrecen las riquezas del mundo. Hoy usted no necesita ni de estudiar. Hoy usted lo único que necesita es un teléfono para volverse un youtuber y ser millonario. Usted ya no necesita 15, 20 años de inversión de su vida en estudios para ser un profesionista. Usted agarra, le pagan miles de pesos por las visitas de sus videos. Usted agarra, si es astuto, si es inteligente, pone un negocio y a descansar. Tan cerca está la venida de nuestro Señor Jesucristo que el diablo ya está poniendo incluso en los niños y en los jóvenes la manera de perderse y de arriesgar su propia salvación. Por eso es bien importante la etapa que estamos cruzando. Por eso es bien importante que en este tiempo pongamos en obra el consejo que hoy Dios nos está hablando, poner nuestros ojos, nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y mire, y aunque parezca fácil, hablando de estas personas, aunque parezca fácil de alcanzar la fama y la fortuna, aún los que ponen sus ojos en el mundo necesitan disciplina. Someterse a normas y reglamentos requeridos para alcanzar sus metas, y sus propósitos. Cualquiera que se proponga una meta, que ponga su corazón y su vida en querer ser alguien, necesita disciplina. Necesita conocer cuáles son las reglas, cuál es el orden, cuál es el tiempo para poder invertirlo y alcanzar esa meta. ¿Sí? Y de la gente que hay en el mundo, escuche usted bien. Escúchenme lo que les digo, muchachos. De la gente que hay en el mundo, de los que dieron su vida por tener fama y fortuna, muchos dan testimonio de que la fama, sí, solo generó un gran vacío en sus vidas. Y ni todo el dinero que ganaron durante el tiempo que trabajaron fue suficiente para salvar sus vidas. Muchas de las personas, muchos de los hombres y las mujeres que trabajaron arduamente, que dedicaron su vida a tener dinero, el dinero que generaron no les fue suficiente para salvar su vida, porque murieron por enfermedades incurables. Es tanto la obsesión, no se dieron cuenta, tomaron la mala decisión en su juventud de hacer dinero, que no se dieron cuenta que estaban enfermando su cuerpo. Nunca se dieron cuenta, hasta lamentablemente cuando ya era irremediable, que el precio que estaban pagando por ser famosos y por tener fortuna les iba a salir muy caro. Hay muchos testimonios de estas personas, hombres y mujeres que murieron tal vez incluso de una manera triste y lamentable, que fueron muy conocidos a nivel mundial, pero murieron en el olvido. Por una mala decisión en su juventud, ¿sí? Perdieron lo más santo, lo más hermoso que Dios nos da, que es la vida. No fue suficiente todo lo que invirtieron. Este hombre, el creador del Apple, Bill Gates, si no me parece su nombre, un hombre de verdad
sorprendente en su coeficiente intelectual. Prácticamente ¿cómo se llama? Los creadores de la computadora, del teléfono, murió de cáncer. Y él mismo dijo que él daría todo el dinero que había ganado por poder salvar su vida. Porque no hubo nadie en su juventud, o quizá en su necia juventud, no escuchó el consejo, la dirección de alguien que le dijo: mira, vas a poder tener todo, pero al final te quedarás sin nada. ¿Y de qué le sirve? Quizá usted me dirá: bueno, murió a cierta edad, ya era un hombre millonario a los 30, 35 años, no lo sé, le estoy simplemente ejemplificando. Murió a los 50, digamos. Tuvo 15 años para disfrutar su fortuna. Pero cuando tienes dinero, nunca vas a tener la tranquilidad ni la saciedad. Cuando usted tiene 100 pesos y tiene la oportunidad de que se convierta en 200, ¿quién le dice no? ¿Qué sucede con los jóvenes cuando ya están cansados? ¿Sí? Se les compra, digamos, lo necesario, pero ellos quieren estar a la moda y comienzan a trabajar, y olvídese. Y comienzan a trabajar y a producir, y después ya no les parece suficiente lo que están ganando, y comienzan a buscar mejores empleos. Y es porque en la juventud no tomamos una buena decisión. Y es porque en nuestra juventud no tuvimos el conocimiento que el Espíritu Santo nos da a revelación el día de hoy. Dice el Señor: estás empezando un tiempo de transformación. Así que mucho cuidado. ¿Hacia dónde vas a inclinar tu mirada? ¿Hacia quién vas a poner tus ojos? Porque el resto de tu vida lo pagarás. Porque tal vez con tu vida lo pagarás. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Búsquenlo, por favor. Primera epístola del apóstol San Pablo al amado Timoteo, capítulo 6, del versículo 9 al versículo 11, dice la palabra. Del versículo 8 vamos a leer. Mire lo que nos dice Dios. Mire lo que Dios nos habla por medio del apóstol Pablo. Hablamos hace un momento, le decía que desde que nacemos hasta que empezamos a adquirir responsabilidades, vivimos sin preocupación. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestros papás. Confiamos en que ellos nos darán de comer. Confiamos en que ellos nos vestirán. Confiamos en que ellos buscarán un lugar donde habitemos. ¿Sí? Asimismo dice la palabra. Primera de Timoteo 6 al 8, 6 del 8 al 10 dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Miren lo que Dios nos muestra con respecto del dinero. Así como nosotros cuando somos niños confiamos en nuestros padres, también en nuestra juventud tenemos que aprender a confiar en nuestro Padre Celestial. Tenemos que aprender que Dios no nos quiere hacer sufrir.
que para eso envió a su santo y amado Hijo Jesucristo. Es que a veces se nos olvida y a veces nosotros mismos nos metemos en engaños, en sufrimientos falsos, porque hemos olvidado que para eso murió nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades. Testifica la palabra que el precio que tenía que pagarse para que nosotros tuviéramos paz para con Dios, lo pagó Él. Recayó sobre Él. Ciertamente que Pablo también, y el mismo Señor, ahorita lo vamos a ver, dice que es necesario que pasemos por muchas aflicciones, no por necesidades. Es que no debemos padecer necesidad. Si tenemos ausencia de algo es porque no lo necesitamos. Pero de las cosas que necesitamos, nuestro Padre Celestial está dispuesto a dárnoslas, sin que siquiera se las pidamos, sin pedírselas. Dice su palabra que Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero mire lo que es el mundo. Miren lo que el mundo no le va a decir. Miren lo que el mundo les oculta. Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Hay muchos hermanos en Cristo que por hacer dinero no están aquí, que bajo el engaño del mundo de la responsabilidad se extraviaron de la fe, se perdieron de la bendición de Dios que hoy los había llamado. Y creen y han puesto su confianza en el dinero. Y creen que cuando les falte Dios, el dinero suplirá lo que Dios no les da. Porque hay un engaño en sus vidas. Y porque Dios quiere precisamente eso en la vida de ustedes. Que no hay engaños. Que el diablo no venga y les cuente un cuento de hadas. Para que ustedes aprendan a tomar decisiones. En la juventud, la mayor parte de los pensamientos se enfoca y nos mueve a divertirnos, a expresar y experimentar cosas nuevas, a vivir cambios. Una mente tan inexperta como la que tenemos en nuestra juventud, es muy fácil que nos engañe. Si estando supuestamente nosotros en la madurez, en el conocimiento, somos engañados, imagínense en cuánto más ustedes. ¿Con qué facilidad se puede engañar a un joven? Y lo vemos hoy día. ¿Cuántas jovencitas son engañadas por medio de las redes sociales? Hacen una cita y no volvieron a saber más de ellas. ¿A dónde están todas esas jovencitas que pensaban que eran muy inteligentes? ¿A dónde están hoy día esas jovencitas que despreciaron el consejo del papá y de la mamá? Que le dijeron a su madre: no te metas en mi vida, es mi cuerpo y puedo hacer de él lo que yo quiera. Mutiladas, violadas, quizá llevadas para ser maltratadas a otros países. ¿Por qué razón?
Porque fueron engañadas, porque somos engañados por nuestro propio corazón. Cuando en nuestro corazón no habita el Espíritu Santo para darnos a conocer la verdad, es muy fácil que seamos engañados, porque creemos que nuestros deseos nos van a dar buenos resultados. Pero ¿qué sucede? A la vuelta de la esquina nos damos cuenta que hemos fracasado. Y hoy podemos decir, bueno, tengo 7 años de juventud, puedo darme el lujo de desperdiciar 3. Y voy a invertir los próximos 4 en poner atención en mi vida. Pero ¿qué sucede? Ya hay una raíz en tu vida. Una raíz que te ha llevado a tomar malas decisiones en tu caminar. Y aunque claro, por supuesto que se puede corregir el camino de la vida, para eso nos llama el Señor. Pero ¿qué va a pasar si no respondemos al llamamiento de Dios? ¿Qué va a suceder con nuestra vida si seguimos caminando, ¿sí?, mirando a cualquier lado menos a donde debemos poner nuestra mirada? En nuestra juventud tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Tenemos que aprender, muchachos, a sacar, a confiar. Y no en nuestros amigos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Dice la palabra que si un ciego guía a otro ciego, los dos se van a caer. Si tú estás confiando en un joven como tú, inexperto, ignorante, pues lo único que va a pasar es que tu vida va a empeorar. Y cuando tú seas un fracasado, no vas a poder ir y decirle, mira, por hacerte caso ahora soy un donadie, y te va a decir, por tonto. Ese ya es tu problema, tú me pediste un consejo, yo no te obligué. Por tanto, es necesario que entendamos, que aceptemos en nuestro corazón que no somos capaces de transcurrir este tiempo de nuestra juventud bajo nuestro propio criterio, guiados por nuestros propios pensamientos, por nuestro ignorante corazón. El tiempo de nuestra juventud es un tiempo precioso, maravilloso, ¿sí?, al que el mundo nos está llamando. Pero le vuelvo a repetir, Dios nos está advirtiendo lo que el mundo no nos está diciendo. No pongas tus ojos en las personas que viven sin Cristo. Incluso, amados jóvenes, incluso hay muchos artistas, gente en el mundo que dice que es cristiano. Pero dice el Señor, por sus frutos los conocerás. Tú sabrás si esa persona es cristiano o no, conforme a las obras que ellos hacen. Ser cristiano hoy para el mundo es creer en Cristo. Si tú crees que Jesucristo vivió, existió, eres un cristiano. Esa es una mentira del mundo. Porque un cristiano, aunque lo hemos dicho, el calificativo no es correcto, porque nació de una burla de los romanos, pero el ser cristiano bíblicamente es ser imitador de Jesucristo. Y si tomamos la Biblia, vamos a ver cuando Jesucristo, dice la palabra, que siempre huía de las multitudes, que quisieron hacerlo rey y él se fue, se apartaba.
Él huía de la fama y de la fortuna que se le ofrecía. A él también el diablo se le apareció. Deja de estar jugando, ¿verdad? A él también el diablo se le apareció y le ofreció los reinos del mundo. Y le dijo: vete de aquí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Porque el Señor Jesucristo es el ser humano más impresionante de toda la historia. ¿Por qué? Él mismo da testimonio de cómo logró ser una persona tan maravillosa que hay muchos sabios, muchos hombres importantes en este mundo que, aunque no lo reconocen como Dios, sí lo admiran como hombre, porque dicen: ya no está aquí, pero su legado continúa. ¿Cómo es posible que gente que no lo vio lo esté siguiendo? Se admiran de su obra. Pero ¿por qué Jesús logró algo tan grande? Porque Él dijo, y testifica la Biblia, que Él no hacía nada, absolutamente nada, sino lo que su Padre le decía que hiciera. Las palabras que mi Padre me ha dicho, esas palabras son las que yo les hablo. Las obras que yo hago son las obras que mi Padre me dijo que hiciera. Por esto el cielo se abrió y desde el universo entero se escucha una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Esa es la clave. ¿Para qué? Para ser una persona exitosa, una persona no famosa, no adinerada, pero una persona que siempre va a tomar una buena decisión. Dice la palabra que cuando él tenía 8 años se perdió de sus papás carnales. ¿Y a dónde lo fueron a encontrar? En la sinagoga. Y qué sorprendente, dice que los sabios de ese tiempo, los religiosos de ese tiempo estaban maravillados de un niño de 8 años que cuando sus padres lo encontraron le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? ¿Y qué respuesta? Porque en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Por eso es que vemos la persona más maravillosa en Jesucristo, porque nada habló ni nada hizo sino lo que el Padre le decía. Y entonces nos preguntamos: ¿será que solo el mundo tiene ofertas y propuestas para nuestra juventud? ¿Será que esta etapa de nuestra vida no la consideró Dios? ¿Será que en este tiempo de nuestra juventud Dios nos dice: mira, hijo, ve y ensúciate del mundo, ve, haz lo que quieras, y después de estos 7 años, 8 años, 10 años de tu juventud, vuelve a mí y ya hablaremos? No quiero batallar contigo en la juventud. Mira, yo no quiero estar con pleitos, vas a hacer lo que quieras, mejor vete, y si alcanzas, si bien te va y regresas, pues ven a mí después de ese tiempo. ¿Será que Dios nos ignora en nuestra juventud? ¿Será que a nuestro Padre Celestial no le interesa ese tiempo? Ciertísimamente que no. Ciertísimamente que Dios nos ha amado de principio a fin de nuestra vida. Ciertamente que Dios conoce la etapa evolutiva y los tiempos. Lo decíamos hace un tiempo atrás, dice su palabra, que todos nuestros tiempos están en su mano. Y eso es lo que tenemos que aceptar. Que Dios nos guía en todo tiempo. Y la Biblia también nos habla y nos guía
en este tiempo de nuestras vidas. Vaya al libro de los Salmos, por favor. Vamos al libro de Salmos y luego al libro de Eclesiastés. Salmos capítulo 25, versículo del 4 al 7, en el nombre del Señor. Mire cómo Dios conoce esta etapa, cómo Dios no nos quiere desamparar, cómo Dios también para este tiempo, para este proceso de cambio que vivimos, también tiene palabras de vida eterna, de provecho para cada uno de nosotros. Dice la palabra en el Salmo 25, capítulo de versículo 4 al 7, dice: muéstrame, oh Señor, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Dios, de todas tus piedades y de todas tus misericordias, porque son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Dios. Mire si Dios sabe, mire si Dios está consciente de que en nuestra juventud vamos a cometer multitud de pecados. Mire si Dios sabe que en nuestra juventud va a haber rebeliones. Nos vamos a rebelar. Yo ya no quiero que mi padre, yo ya no quiero que mi madre se meta en mi vida, que tome decisiones por mí. Yo ya no soy un niño, yo ya no soy una niña. Ahora quiero empezar por mí mismo. Y mire lo que dice el libro de los Salmos, ¿sí? Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias. Es que Dios nos va a tratar en el tiempo de nuestra juventud. ¿De qué manera? Con piedad y con misericordia. ¿Por qué? Porque sabe que estamos transitando un tiempo difícil. Un tiempo, como le vuelvo a repetir, en el que el mundo, en el que los amigos, las modas, la tecnología, nuestro propio corazón nos va a engañar con mucha facilidad. Por eso aún en nuestra juventud debemos invocar la piedad y la misericordia de Dios. Por eso también ofrezcámosle a Dios estos salmos pidiéndole que nos enseñe el camino por el que debemos caminar. Sáltese al Salmo 71, por favor. Salmo 71, del versículo 5 al versículo 6, dice la palabra del Señor: porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. ¿Cuántos de nosotros que pasamos la juventud sin Cristo quisiéramos haber orado esta palabra por Dios? Es que nuestro tiempo ya pasó. Es que nuestra juventud ya pasó. Pero por eso mismo es que nosotros los papás buscamos convencerles, ¿sí?, de que el mundo no tiene nada bueno para ustedes. De que Dios es el refugio en la juventud. Porque tú, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos,
fuimos formados en el vientre por Dios. Porque desde el vientre Dios tenía un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y dice el Señor: desde tu juventud quiero encaminarte. Yo quiero que tengas una buena vejez. Yo no quiero que vivas una vida dando tu vida para que a la hora de la verdad tengas lo que hayas creado, lo que hayas alcanzado, sea insuficiente para poder preservar esa vida. Dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para eso es que Dios te pide, joven, hoy día, que tú le abras las puertas de tu corazón. Y no solamente a los jóvenes, también a los niños, a los ancianos, a los maduros. Dice: yo quiero que tengas una vida en abundancia de paz, de salud, de verdad, de sanidad, de conocimiento, de crecimiento, de madurez. No se refiere a las cosas físicas solamente, porque también es un Dios de lo espiritual y de lo material. Dice: yo he venido para que no te haga falta absolutamente nada. Para que tu pasar por este mundo, para que en tu pasar por este mundo no haya nada, en el día en que seas llamado, que tú digas: es que yo no me quiero morir. Es que ¿qué va a ser de mis hijos? Es que ¿qué va a ser de todas las casas que yo levanté? ¿Quién va a disfrutar de mi riqueza? Yo no me quiero morir. Por eso es que Dios nos ofrece lo necesario. Claro, también, por amor, nos permite tener a veces cosas que no necesitamos. ¿De qué le sirve la pantalla de 75 pulgadas si en la de 20 pulgadas se ve lo mismo? ¿Para qué nos sirven 2 carros si con uno es suficiente? Es que a veces ignoramos a Dios. Pero dice el Señor: yo he venido, yo voy a tu vida, yo me acerco a ti para que tengas paz. Para que cuando estés en esos conflictos, en esos problemas, en esas decepciones, tristezas, yo traiga vida y esa paz que nadie más puede darnos. Sántese por favor a 17, 71, 71, el versículo 17 y 18 dice: oh Dios, enséñame desde mi juventud, me enseñaste, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Y mire cuál es la recompensa de nuestra juventud. Miren si vale la pena dar y confiarle nuestra juventud al Señor. Y aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desamparaste. Y aún cuando ya mis fuerzas menguaron, cuando yo dejé de tener esa habilidad, no fui desamparado. Porque desde mi juventud tú me has guiado. Claro que para que Dios nos guíe, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner nuestra juventud en sus manos. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, confiando en que lo que se nos está hablando en este tiempo es para bien, para que el tiempo que está por venir sea conforme a la gracia y la misericordia de Dios, viviendo una vida en abundancia. Sántese por favor al Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, del verso 9 al verso 10, dice la palabra. Escuche usted bien, muchachos.
podemos corregir nuestra vida cuando nos equivocamos con tantos pecados y tantas rebeliones? Dice el Señor, Salmo 119, versículo 9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios dice: no voy a dejar que te desvíes. Cuando ya lleves un pie para afuera del camino, voy a jalarte. Cuando yo vea que te estás equivocando de camino, voy a iluminarte. Pero por eso es que es tan importante esta etapa de nuestra juventud, y mayor que ese tiempo, ¿en quién y a quién se lo vamos a confiar? Sáltese por favor al libro de Eclesiastés. Salmos, luego sigue Proverbios y luego el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, versículo 13, dice la palabra del Señor: mejor es el muchacho pobre, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Mejor es que mi juventud yo la ponga delante de Dios, para que Dios me conceda la gracia y el don de la sabiduría. Hablaba yo con un joven el día de ayer, y quiero hacerle la misma pregunta a todos los jóvenes hoy, a ti. Quiero que respondan en su corazón. ¿Qué creen que pensaría la gente si los ve haciendo la obra de Dios? ¿Qué creen que pensaría la gente si los viera a su edad evangelizando, hablando de la salvación? ¿Qué creen que dirían? Ay, pobrecitos de estos niños, los están explotando. ¿O qué creen que dirían? Qué grande es el poder de Dios, que en su juventud ha puesto la confianza en Dios. ¿Qué pensamientos habrá en aquellas personas que los vean a esta corta edad, con una madurez y con una sabiduría, para que Dios sea glorificado? Para esto han sido llamados. Para esto Dios ha dado un proyecto para formarlos, para bendecir sus vidas, para que en esta etapa de su juventud ustedes no se pierdan, ustedes no sean engañados. Por eso dice: mejor es el muchacho o el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Sáltese a Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 y versículo 10. Si usted tiene una Biblia, ahí tiene un subtítulo arriba del versículo 9 que dice: consejos para la juventud. Dios nos ignora en este tiempo. ¿A Dios le importa este tiempo? Ciertamente que sí, porque dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero entiende que de las decisiones que tú tomes en tu juventud, Dios te juzgará. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Que Dios te da libertad, que ciertamente todo nos es permitido, pero tú tienes que tener la capacidad para saber qué te sirve para bien y qué te sirve para mal. ¿Cuáles son los amigos que te convienen y cuáles los que no te convienen? ¿Cuál es el tiempo que te conviene?
invertir en Dios y cuál es el que no. Porque de ello vas a dar cuentas a Dios. Porque tú tienes que saber que Dios te dará conforme a tus obras. Que tú no podrás decirle, joven, delante de Dios. ¿Qué pasa con todos aquellos jóvenes que fueron rebeldes a los padres? ¿Qué pasa con el alma de esas jovencitas que fueron engañadas, violadas y las mataron? ¿Qué pasa con el alma de esos jovencitos que desobedecieron al papá, agarraron la moto, el auto, se estrellaron y murieron? Y que muchos dicen, es que era casi un niño. Eso lo dirá la gente. Pero ¿quieres que te diga, joven, qué dirá Dios? ¿Cómo te juzgará Dios? Dios no va a decir, ay, mijito, ven, eras casi un niño. Tú desobedeciste a tu padre. Tú desobedeciste a tu madre. Yo puse a ese hombre, yo puse a esa mujer para guiar tu vida y tú lo ignoraste. ¿Y qué te cuento? Aquí hay una lista de tus pecados. Aquí hay una lista que te sentencia a vivir una eternidad en la oscuridad. ¿Cuántos de nosotros a esta edad todavía no le tenemos miedo a la oscuridad? Hoy todavía tenemos una oportunidad, vamos, prendemos la lámpara, prendemos el foco y adiós oscuridad. Ahí no va a haber un switch. Y esa oscuridad será tan negra que ni siquiera la punta de nuestras narices veremos. Es la ausencia completa y absoluta de luz. Imagínese usted el tormento que se va a vivir. Usted no sabe si lo van a atacar del lado izquierdo, del lado derecho, si lo van a rasguñar por atrás o por enfrente, si hay un hoyo delante de usted, si hay un camino que lo pueda llevar a una luz, yendo hacia enfrente, a la derecha, a la izquierda, caminando hacia atrás, estar estático, pero siempre consciente. Usted dirá, voy a caminar para ver si salgo de aquí, pero nunca saldrá. Qué terrible angustia. Por eso la palabra lo llama el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque querrán salir de ahí. Lo veíamos hace rato en la palabra del comienzo. Nos pone como ejemplo Esaú, que dice que por un plato de comida vendió su primogenitura y después el llanto no le fue suficiente. Qué pena por esos jóvenes. De ahí quiere librarlos el Señor Jesucristo. Porque no, Dios no dirá, tenía apenas 13 años. Era lleno de ignorancia. Ahí iremos delante de la presencia, imagínense, con un expediente. Es como si usted fuera al penal, ¿sí? Y llevara su expediente y se lo entregara al juez, y ahí en ese expediente viene toda la clase de delitos que usted cometió. Pero ¿qué pasa en nuestro Señor Jesucristo? Usted va con un expediente, se lo entrega al juez, ¿y qué va a encontrar el juez? Hojas en blanco. Así que, ¿para qué viene si no ha cometido ni un delito? Que salga de aquí y viva. Es así como pasará con el Señor. Es así como ha pasado con esos jóvenes que tomaron la mala decisión porque creyeron que en su juventud podían drogarse, podían divertirse, podían enfrentarse a golpes, podían esquivar balas, y hoy están muertos. Y el diablo es mentiroso, amados. La mentira de mi juventud era: prefiero morir de joven que de anciano y enfermo. Y con esa excusa absurda arriesgaba mi vida. Y créame, el día del retiro, la hermana daba testimonio de que su vida es un milagro.
porque los médicos la habían desahuciado, la habían matado. Pero su fe fue en el Señor Jesucristo. Y créanme que si usted viviera, si yo pudiera proyectarle una película de mi pasado, yo le puedo decir que estoy aquí por milagro. Y por un milagro maravilloso, amado mío, porque corrimos y solamente zumbaban por un lado las balas. Y a ninguno nos dio, porque Dios tenía planes para esos jóvenes. Y hoy está aquí uno de esos jóvenes hablándoles, contándoles que nada bueno tiene. ¿Qué ganamos con contar historias de, ay, casi nos matan, ay, nos golpearon, ay, nos pusimos hasta las chanclas? ¿Qué de bueno tiene? ¿Qué vamos a lograr con nuestros amigos? Solamente nos volvemos hasta la burla. Solamente nos volvemos hasta el juguete. Ese tonto que le gusta embriagarse. Tomamos decisiones pensando que podemos controlar nuestras acciones. Y el resultado muchas veces, pues ya no ni siquiera lo cuenta. Por eso el Señor en esta mañana nos invita a entregarle su vida. Capítulo 12, versículo 1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate que eres obra de Dios. Acuérdate que te debes a Dios. Que tú no fuiste formado por ti mismo. Que Dios te amó. Acuérdate en tu juventud. ¿Por qué? Porque vendrán días malos. Porque vendrán días, como le vuelvo a repetir, en el que usted dice, ¿para qué he trabajado tanto? ¿Cuántas personas invirtieron su vida, su tiempo, sus energías en guardar ahorros y fueron defraudados por el banco? Y perdieron su dinero porque lo perdieron, porque no hay leyes que puedan ir en contra de esas personas. Toda una vida para 50,000, 100,000, 200,000 pesos, para que el día que digas voy a descansar, te diga el Señor, como le dijo a aquel hombre insensato, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que trabajaste, ¿para quién será? Porque cuando le entregamos nuestro tiempo y nuestra juventud a Dios, vamos a tener la sabiduría de poder invertir, de saber qué tiempo estamos viviendo y cómo debemos invertirlo. Y si es tiempo de gozar, gloria a Dios, nos gozaremos, porque claro, por supuesto, muchachos, claro que sí, Dios sabe que tienen ganas de divertirse. Yo les pregunto, quiero que me lo digan, ¿qué es más deleitoso? ¿Qué les deleita más? ¿Bailar un rock and roll o bailar una cumbia? ¿Bailar bachata o bailar norteña? ¿Qué es más deleitoso? Es bailar. El tipo de música es lo de menos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuál es la intención? Bailar, mover el esqueleto, sacudirnos. ¿Por qué la alabanza no? ¿Qué tiene la alabanza que no tiene la música del mundo? No me digan que cuando están oyendo la alabanza no están por lo menos moviendo el piecito o la manita o por ahí por dentro se están sacudiendo. Porque Dios nos dio la música con ese propósito.
Entonces no es que Dios no comprenda, no es que Dios no nos quiera dar las cosas que también el mundo nos ofrece, es que simplemente nosotros no queremos creerle a Dios. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Fíjese lo que Dios les está diciendo, muchachos. Dios no les está prometiendo una vida color de rosa. Si aquí dice antes de que vengan los días malos, ¿por qué lo dice? Porque han de venir. Porque seguro que van a venir días malos a sus vidas. Y lleguen años, y fíjese bien, y lleguen los años. Si muchas veces vivimos un día malo y queremos que termine, ¿cuánto más tristeza y aflicción traerá en nuestra vida años de los que digas, no tengo contentamiento? ¿Para qué viví todo ese tiempo? ¿Para qué arriesgué mi vida? ¿Para qué fui el bufón, el payaso de mis amigos? ¿Para qué enfermé mi cuerpo con drogas? ¿Para qué hice lo que hice? ¿Cuál es el fruto de todo aquello? Por eso dice el Señor, acuérdate de tu Creador, tenlo presente. Tenlo presente delante de ti para que no digas la clásica. Y levante la mano el que no se la sabe. Es que no me comprende. Es que no hay quien me entienda. Si tu Creador, si Dios te creó perfectamente bien, sabe Dios perfectamente bien lo que estás pasando en tu vida. Nadie mejor, porque el papá no estuvo ahí, porque la mamá no estuvo ahí, porque el amigo no estuvo ahí, pero Dios sí estuvo ahí. Y Él sabe por qué estás triste, y Dios no te va a hacer inocente, ¿eh? Si eres culpable, Dios te va a decir, sí, mijito, pero aquí tú metiste la pata. Así que a mí no me vengas con que eres inocente. Mejor límpiate y olvídate de esos malos tiempos. Apártate de esos malos amigos, de esas malas amistades. ¿Sí? Mire, si al Padre le importa y le preocupa a dónde ponemos la mirada, qué camino deseamos y el destino que formaremos. Dios sabe que esta es una etapa difícil y también vulnerable, que es muy fácil de que tomemos malas decisiones por engaños y por ignorancia. Lo sabe bien Dios. Por eso Dios nos ha llamado hoy para aconsejarnos. Primera epístola del apóstol Juan, Primera Juan, capítulo 2, versículo 12. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 12. Mire, dicen en el mundo que las palabras se las lleva el viento. ¿Sí? Y es verdad. Hoy nos pueden hablar y mañana ya no nos acordamos de lo que nos dijeron. Se nos olvidó. A veces hasta cambiamos las palabras. Pero ¿qué pasa con lo que se ha escrito? Con las cosas que se han escrito no se pueden cambiar y están escritas, ¿para qué? Para que en todo momento nosotros las recordemos, para que no nos olvidemos, para que no sea como las palabras que se las lleve el viento, sino que permanezcan ahí para que nosotros las tengamos presentes. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 12 al versículo 17, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, ¿quiénes?
jóvenes. Dios les sabiendo, Dios conoce la juventud, por eso dice, les voy a dejar una escritura que siempre recuerden. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Mire cómo Dios lo vuelve a recalcar. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Y miren lo que Dios nos aconseja: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos escribe como jóvenes para recordarnos siempre que todas las cosas que hay en el mundo, tarde o temprano, habrán de desaparecer. Que tarde o temprano nos van a hacer caer en pecado, en errores, en malas decisiones, pero dice que el que ama a Dios y hace su voluntad permanece para siempre. Para aquellos que dicen yo no quiero morir, para aquellos que le tienen miedo a la muerte, aquí está el secreto de Dios. ¿No te quieres morir? Y lo hablo literalmente, porque hay testimonio de la Biblia, testimonio de Enoc y de Elías, que fueron arrebatados, que no vieron la muerte, no murieron físicamente. Dice la palabra que no fue arrebatado. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios, porque hacía la voluntad de Dios. Todavía no había mandamientos en la tierra, pero Enoc sabía perfectamente bien lo que era bueno y lo que era malo, y no hacía lo malo. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios, porque decía, no, esto no le agrada a Dios. Y tanto le agradó a Dios que se lo llevó. Y qué mejor que aprendamos a amar a Dios así desde nuestra juventud. Por si llegamos a la vejez, seamos amados por nuestro Padre Celestial. Y mire, ¿cuál es el principio para poner los ojos en Jesús desde nuestra juventud? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tenemos que aceptar en nuestro corazón? Escúchenme bien, muchachos. Tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. ¿Qué es lo primero? Romanos capítulo 12, versículo 2. Quiero que lo leamos todos. Búsquelo y denme un amén cuando lo tenga. Ahí junto a ello. Si no tiene una Biblia, acérquese a quien lo tiene, por favor. Acérquense a quien tiene una Biblia, porque quiero que sea usted testigo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Acérquense, Israel, acércate a alguien que tenga Biblia. No quiero que lo grite, quiero que lo lea. ¿Qué dice la palabra? ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: no se conformen, no los escucho, no se conformen a este siglo o a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Cuál es el primer paso que tenemos que dar para confiarle nuestra vida, nuestra juventud a Dios? Aceptar, creerle que su voluntad es buena, perfecta y lo mejor. Les va a agradar. No se dejen engañar por aquellos pensamientos de que, ay, están en la iglesia todo el tiempo, ay, predicar, ay, la oración, ay, la alabanza, otra vez el domingo. Dice el Señor, deja de pensar así. Dame la oportunidad, entrégame tu mente. Confía en mí que mis pensamientos no son los tuyos y vas a ver y vas a comprobar que lo que he preparado para ti te va a agradar, te vas a deleitar, lo vas a disfrutar, así como la fiesta, así como la parranda, así como andar a toda velocidad en la moto arriesgando tu vida, así como disfrutas o como pretendes disfrutar tu vida. Entrégame tu mente y yo haré que disfrutes de una manera santa, de una manera limpia, de una manera en la que jamás tendré nada que recriminarte, en la que tu expediente estará en blanco, en la que si llegas a la vejez, llegarás a una buena vejez. Pero si no, si caminas conmigo, yo te arrebataré. Aceptar en nuestro corazón, recordar en nuestro corazón, desde nuestra juventud, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Dios no quiere arruinarte la vida, joven. Dios no quiere amargarte la vida. Dios no quiere echarte a perder tu juventud. Dios quiere enseñarte a vivirla en santidad, a vivirla en pureza, a vivirla de una manera agradable a Él. Por eso es importante que nosotros aceptemos la palabra de Dios en nuestra vida. Decía hace un momento por medio del apóstol Juan, les escribo a ustedes porque la palabra de Dios está en ustedes. Porque ustedes no han tenido que enfrentar al maligno. Ustedes no tienen que enfrentarse al diablo como muchos de nosotros lo hicimos. Porque dice el Señor, testifica, usted no acaba de leer. Ustedes jóvenes han vencido al maligno. El malo ya está vencido en sus vidas. No tienen que luchar. Solamente tienen que vivir conforme a la voluntad de Dios. La decisión y el proceso no son fáciles para ninguno, muchachos, sea niño, joven o anciano. Pero el mundo no está mejor que Dios. Las ofertas, las proposiciones del mundo no son mejores que las de Dios. San Juan capítulo 16, versículo 33. San Juan 16, 33 dice la palabra de Dios: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué les ofrece el mundo? ¿Qué nos va a traer el mundo en nuestra vida? En el mundo tendrán aflicción. Pero dice el Señor, confíen. Confíen en la palabra que hoy les estoy hablando. Porque yo he vencido al mundo. Porque el único que puede vencer al mundo está de tu lado. No es tu papá, no es tu mamá, no es tu mejor amigo, no es tu mejor amiga, no es el internet. Este sí lo puedes googlear cuantas veces quieras y no lo vas a encontrar, no vas a hallar la respuesta. No vas a encontrar un nombre, no vas a encontrar una persona que haya vencido al mundo.
sino solo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios desde esta etapa te manda, te pide que pongas tus ojos en Él. Puestos los ojos en el Señor Jesucristo. Sáltese al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Santiago, capítulo 4, verso 4. Dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye inmediatamente. En cuanto tú prefieres las cosas que hay en el mundo, en cuanto tú prefieres irte a buscar lo que hay en el mundo, en ese mismo instante te conviertes en enemigo de Dios. Deja la silla. Inmediatamente te haces enemigo de Dios. O piensan, dice la palabra, o piensan que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Nos ama de una manera Dios en la que no va a permitir de ningún modo, escuche usted bien, usted ya fue bautizado en el nombre de Jesús, y de esto hablaremos más adelante. Y ahí Dios ha hecho morar su Espíritu. Y ese Espíritu no va a permitir que nada ni nadie lo separe de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pagó un altísimo precio por usted y por mí. Dios dio su vida, dio su carne y dio su sangre para que usted no fuera condenado. Para que ustedes, el diablo, no los engañara. Y Dios no va a permitir que ustedes digan: ay, es que es mi juventud. A Dios no le va a servir aquello de que es mi vida y es mi cuerpo. Dice la palabra de Dios que aquel que destruye su cuerpo, Dios lo destruirá primero a él. Porque ciertamente tenemos un Dios de amor, jóvenes, pero del que nadie se va a burlar. Nadie se va a burlar de Dios. No ocupes tu ignorancia, no quieras justificarte con tu falta de conocimiento, porque para esto Dios te ha llamado, porque para eso Dios te está hablando el día de hoy. Pero Él da mayor gracia, porque dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios conoce ciertamente nuestra juventud perfectamente y quiere guardarnos de esas malas decisiones. Por eso es que en este día Dios nos ha llamado, y vamos a terminar. Concluimos pues sabiendo. ¿Me escucharon? Ahora ya no son ignorantes, ahora ya no tienen excusa ninguno de ustedes. Delante de Dios no hay excusa. Sabemos que no hay edad ni etapa en nuestra vida en que podamos ser ignorados por Dios, y que nuestra juventud nos ama y nos entiende. Por eso nos ha dejado un modelo a seguir, poniendo nuestra mirada y corazón en Jesús, quien nos ama y sufrió y murió por nosotros, para que aún estando en nuestra juventud, ni el diablo, ni el mundo, ni nadie, ni ninguna cosa creada nos pueda separar del amor de Dios. Dios te dice hoy, joven, Primera de Timoteo, capítulo 4. Búsquelo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 8 al versículo 16. Búsquenlo, por favor, búsquenlo. Ayúdenle, por favor, a los jóvenes a encontrarlo. Porque esta es palabra de Dios para su vida. 4:8. Primera de Timoteo, capítulo 4,
versículo 8. Amén, ¿ya lo tienen? Escúchenme bien, porque si el día de mañana ustedes estuvieran, deja de hacer caras por favor, si el día de mañana ustedes estuvieran delante de Dios, no va a haber justificación en sus vidas, porque Dios les está hablando el día de hoy a sus vidas. No es Pablo hablándole a Timoteo, es el Espíritu de Dios hablándoles a ustedes. Y dice el Señor: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. ¿Nos está mandando Dios desde su juventud? Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y mire lo que Dios está mandando a los jóvenes. Para esto ha dado un proyecto a su vida. Entre tanto que Dios regresa, Dios les manda a ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ustedes no pueden presentarse delante de Dios y decirle: Señor, es que yo no sabía para qué me creaste. Es que a mí nunca me dijeron, Padre bendito, ¿para qué? Porque hoy Dios te lo está hablando. Porque hoy Dios te lo está revelando. Porque hoy Dios te lo está haciendo saber. Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y mientras yo regreso, quiero que inviertas tu juventud en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Si algún día ustedes están delante de la presencia de Dios y quisieran disculparse, Dios les mostrará este día. Ese día yo hablé a tu vida. Ese día te hice saber mi buena voluntad. Ese día te quise llamar y prepararte, cambiar tu mente y tu corazón para que lo que tendrías que hacer te agradara, pero no quisiste, pero no creíste, pero no te importó, pero pensaste que por tu juventud podías hacer lo que te viniera en gana. Te voy a decir unas palabras terribles, joven. Dios nunca las declare delante de ti. Que Dios te guarde de que esas palabras salgan de su boca. Apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Pídele a Dios, ruégale a Dios que esas palabras nunca sean para tu vida. Y ofrécele a Dios tu juventud. Lo que Dios espera de ti algún día. Terminamos. Vaya al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Yo creo que eso es lo que Dios espera, que algún día todos desde nuestro corazón podamos en convicción decírselo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si desde nuestra juventud aprendemos a confiar y a creer en Dios, si vivimos en este mundo, viviremos para Él. Y el día que, si Dios quiere
y tengamos que morir, será una gran ganancia en nuestra vida. Sáltese al 3, capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Ojalá y algún día alcancemos este pensamiento del apóstol Pablo. Ojalá de ahí mismo, Filipenses, sáltese al 3, capítulo 3, versículos 7 y 8. Pidámosle a Dios porque algún día este pensamiento del apóstol Pablo llene y guíe nuestro ser entero. Dice su palabra: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios para fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle a Dios gracias como vuelvo a repetir, que recuerdo muchas cosas.